Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Señorías, el propósito de Vox es proteger de forma inequívoca la integridad de la familia y de todos sus miembros, los hijos, abuelos, hermanos, y parejas, sean heterosexuales u homosexuales, poniendo coto a las agresiones que puedan producirse. No es tolerable que, debido a razones políticas e ideológicas, los recursos y esfuerzos de los ciudadanos se centren únicamente en defender a la mujer frente a abusos de sus parejas masculinas. La mujer no es la única víctima y, por lo tanto, es injusta cualquier tipo de legislación que excluya al resto de miembros del núcleo familiar en cuanto a protección se refiere, así como es igualmente injusto excluir a las parejas homosexuales. El propósito de esta ley, así como el resto de leyes de esta índole, no es sino dividir más a la sociedad española con leyes que fomenten la no igualdad. Sin ningún tipo de base científica, se quiere elaborar leyes para convencer a la población de que el hecho de ser hombre ya supone un mal en sí mismo y que solo las mujeres que conviven con su pareja masculina son las que sufren abusos. Por culpa de estos razonamientos sin sentido, se está generando una crispación y división en la sociedad y, además, está dando paso a la creación de multitud de chiringuitos políticos que únicamente sirven para dotar de un sueldo a los amigos de los interesados. Por favor, silencio, que está interviniendo la oradora. Gracias, señora presidenta. Lo vemos continuamente en el Ministerio de la Desigualdad, donde el dúo ministerial vive como marqueses a costa del erario público, con escoltas de caderas, niñeras con puesto de alto cargo y demás prebendas que el resto de mortales no pueden gozar. Ustedes están convirtiendo el feminismo en una puerta giratoria donde acabar la etapa laboral de quien no puede dar más en política por su falta de credibilidad. Y a los resultados me remito. Desde la aparición de estos inútiles sectarios, España ha pasado del puesto 5 al 15 a velocidad récord en cuanto a los mediocres que conforman el Gobierno y han tomado las riendas del país. Volviendo al tema en cuestión, la mujer no es la única víctima de estas agresiones y, por tanto, cualquier tipo de ley que excluye a los demás miembros del núcleo familiar son injustas en cuanto a protección se refiere, e igual de injusto es cuando se excluye a las parejas homosexuales. Es por ello que, como senadores de Vox, no cejaremos en nuestro empeño de promover leyes que promuevan la verdadera igualdad en la sociedad. Leyes que velen por la seguridad y protección de manera inequívoca de las familias y de todos sus miembros, hijos, abuelos, parejas, sin importar su orientación sexual, y hermanos, poniendo coto a las agresiones que puedan producirse. Leyes que garanticen la igualdad jurídica de todos los españoles, con penas iguales para todos los casos de violencia producida en el seno familiar, sin importar el sexo de la víctima ni del agresor. En definitiva, leyes con las que aplicar medidas de protección para todas las víctimas. La única manera de acabar con los agresores, violadores, asesinos es no discriminar por razón de raza. Y me refiero precisamente a las agresiones ignoradas por los colectivos de izquierda cuando estos delitos los cometen inmigrantes ilegales, que no son casos aislados, y encerrarlos con prisión permanente irrevisable. Que no disfruten de la vida que han arrebatado. Finalmente, los senadores de Vox abogamos por la supresión de las subvenciones otorgadas a asociaciones ideológicas para prevenir la mal llamada violencia machista, promover la persecución de las denuncias falsas, publicando las cifras reales de dicho tipo de denuncias, que arruinan miles de vidas con tan solo una declaración sin pruebas, eliminando los requisitos actuales que impone la Fiscalía General del Estado y acabando con el derecho de la presunción de inocencia. Por último, desde Vox reiteramos nuestra propuesta de establecer la prisión permanente revisable para los casos de violencia sexual y asesinatos de excepcional gravedad. Es la única solución para los que cometen los crímenes y la disuasión para los potenciales que lo están pensando. Sus lazos en la solapa no frenan a los asesinos, los frena el miedo a pasar el resto de su vida en la cárcel. Muchas gracias. Señorías, la proposición de ley orgánica de violencia intrafamiliar que desde Vox hemos presentado se diferencia del resto de iniciativas legislativas sobre este tema en que centra su atención sobre la familia. Se viene insistiendo en los últimos años en la conveniencia de que los Estados legislen y conciban sus políticas públicas con perspectiva de familia, algo en lo que el ordenamiento jurídico español ha avanzado muy poco, ya que ha preferido centrarse
en la perspectiva de género como si solo existiese la violencia machista contra la mujer y como si ésta tuviese como única causa una percepción de roles sociales en clave de lucha de clases o de poder. Y esta perspectiva reduccionista es la vigente en nuestro país desde que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley que casi tras 20 años de aplicación y en la que se han invertido ingentes recursos públicos no ha conseguido su objetivo, como demuestra el hecho de que los casos han seguido creciendo año tras año en nuestro país. En efecto, según la memoria de la Fiscalía General de 2019, el número de víctimas indirectas o colaterales de la llamada violencia de género ha crecido, al igual que lo ha hecho el maltrato de los hijos hacia padres y abuelos, o la violencia contra discapacitados y mayores, sin que exista una unidad de criterio ni de actuación por parte de la propia Fiscalía en estas materias. De todo ello se deduce que la perspectiva de género en materia de lucha contra la violencia contra la mujer no ha resultado todo lo eficaz que se esperaba. Y cuando una política pública fracasa, lo razonable es replantearse sus fundamentos. Ha llegado la hora de dar un paso al frente, de asumir el compromiso por parte de todas las fuerzas políticas aquí presentes de atajar mediante la presente ley esta lacra tan impropia del mundo civilizado. Eso es lo que hace nuestra propuesta, un nuevo planteamiento que pasa por una ley integral de lucha contra la violencia intrafamiliar, que puede garantizar una mayor eficacia tanto contra la violencia contra la mujer de matiz machista como contra el resto de las formas de violencia doméstica, superando así la visión reduccionista de estos últimos años. Con esta ley, las mujeres víctimas de violencia no ven mermada la protección con que contaban con la anterior legislación y, además, otras personas integrantes de la familia sí ven aumentada la suya, superando así una discriminación del varón por el hecho de serlo, que desde nuestro punto de vista es injustificable. Con esta ley, las mujeres víctimas de la llamada violencia de género mantienen todos los derechos que tenían con la anterior legislación, pero esos derechos se hacen extensivos a otras personas víctimas de violencia en el seno de las relaciones familiares, con independencia de su sexo, religión, edad, raza, nacionalidad o condición personal o social. Con esta ley se refuerza la protección penal de las víctimas de la violencia intrafamiliar, incluidas las mujeres, porque se endurecen las penas de los delitos de amenazas, coacciones y lesiones, y se prevé la prisión permanente revisable para los supuestos más graves. Y, por último, con esta ley se suprimen determinados organismos cuya eficacia no ha sido comprobada, entre ellos los juzgados de violencia sobre la mujer, cuya actividad se reconduce a los juzgados y tribunales ordinarios, evitándose así el sesgo de excepcionalidad que supuso su creación. En definitiva, la nuestra es una propuesta integral que tiene como epicentro a la familia, auténtico pilar de la sociedad que tiene el derecho a recibir del Estado toda la protección que merece, o cuando menos, toda la que éste sea capaz de ofrecerle. Vox rechaza toda la violencia. No hay víctimas de primera o de segunda. La violencia no tiene género. Muchas gracias. Gracias, señoría.